7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. No, gracias por el banco que nos impuesto, pero ahora mismo no de esa tarjeta de crédito, ¿no? Tengo tarjeta de crédito. Saludos, muy buenas tardes a toda la audiencia de Crónicas de Salud. Feliz inicio de semana. Espero que hayan tenido un descanso reparador. Esta semana iniciamos con un tema muy importante. Tenemos invitado al doctor Carlos Lebrot, nutriólogo clínico, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la obesidad, pero su influencia en el riñón, doctor. Ya sabemos que la obesidad pues prácticamente se ha convertido, se ha sido determinada como una pandemia. No es un secreto que la obesidad pues afecta varios síntomas y varios órganos importantes del cuerpo. Y no solo eso, pues la falta de un estilo de vida saludable y la tendencia a no comer de manera adecuada influye mucho en algunos tipos de cánceres, por supuesto, y de algunas enfermedades, como por ejemplo la hipertensión arterial. Mañana es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Hemos tenido diferentes enfermedades de las que hemos ido hablando a través de nuestras entrevistas en el programa, y en la mayoría de ellas concluimos que la prevención es una de las herramientas más importantes. Esa prevención deriva de un estilo de vida saludable, y dentro del estilo de vida saludable siempre terminamos andando en el tema de la alimentación. Correcto. Entonces quisiera que nos hablara un poco de la relación de la obesidad y su efecto en el riñón. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Es un tema relativamente nuevo y apasionante. Como hemos visto en algunas intervenciones anteriores, hemos hablado acerca de la génesis de la obesidad, y la obesidad, como ustedes saben, es una enfermedad crónica desde hace ya varios años, como bien hablaste. Esta enfermedad tiene un componente inflamatorio muy grande, y es que la obesidad produce alteraciones inflamatorias de bajo grado, así se define actualmente. Y esas alteraciones inflamatorias de bajo grado de la obesidad son las desencadenantes de lo que se llaman patologías crónicas no transmisibles o enfermedades crónicas asociadas a obesidad. Para nadie es un secreto que una de las principales enfermedades que produce daños renales es la diabetes. Correcto. Y la diabetes está asociada, tiene un vínculo directo con obesidad, y la diabetes es una de las principales, yo diría top 3, en la que producen daño renal crónico. ¿Qué pasa? Tú dirás, bueno, seguro el vínculo de la obesidad para producir daño renal sería diabetes. No, la obesidad por sí sola produce un factor independiente de producción de daño renal, y es que la obesidad va a producir alteraciones de nuestro medio interno, para que las personas puedan entender. Y dentro de esas alteraciones va a haber modificaciones en la vascularización, el árbol vascular, todo lo que tiene que ver con nuestras arterias. Y esto lleva principalmente lo que son los mediadores inflamatorios. Los mediadores inflamatorios van a producir daño en el riñón, e inclusive ya hay una entidad llamada glomeruropatía asociada a obesidad. Es correcto, doctor. Estas enfermedades crónicas, ¿se puede desarrollar alguna enfermedad crónica a nivel del riñón por efecto de la obesidad? Me imagino que aparte pues de lo que puede ser la diabetes y el efecto de la hipertensión, o sea, la obesidad engloba muchas cosas o puede desencadenar muchas enfermedades que pueden afectar el riñón. Este daño puede llegar a tal punto de que el paciente pueda necesitar diálisis. Correcto. O sea, y además que es un proceso pues no solo costosísimo, sino que además el paciente pues se desgasta muchísimo en este proceso. Sí, fíjate, como vuelvo y te repito, hay un vínculo directo y hay muchas interacciones. Acuérdate que esto es multifactorial. O sea, hay muchos factores que predisponen a la enfermedad y predisponen al propio daño renal. Dentro de esos factores, hay factores inclusive hasta epigenéticos, que son factores que ya vienen predispuestos en lo que es las modificaciones que se producen intraútero en el niño. Y también hay factores que son luego después del parto. En dado caso se está asociando, hay estudios que evidencian una asociación entre el bajo peso al nacer y lo que tiene que ver con el número de nefronas. Nefronas son las unidades estructurales y funcionales del riñón. Entonces, se vincula un bajo peso al nacer con una nefrogénesis incompleta. En español, para que el público entienda, una nefrogénesis incompleta es un número inadecuado o menor de nefronas que una persona que nazca normal. Okay. Esto, vinculado con obesidad, es que los niños bajo peso y que nacen pretérmino, tienen tendencia a desarrollar obesidad. Entonces esos jovencitos
son los que pueden debutar con alteraciones renales a temprana edad. ¿Cuáles son esas alertas o alteraciones renales que pudieran indicarnos que nuestro hijo está teniendo un proceso o puede desarrollar algún proceso de alguna enfermedad renal causado por esta situación? Bueno, el primero es la obesidad. O sea, todos los jovencitos que tienen un historial clínico, por eso es sumamente importante lo que es el historial clínico del paciente cuando nos llega y también el historial que tiene que ver con familiar. Okay. Muy importante. También es importantísimo preguntar si hubo algún tipo de alteración durante el proceso de gestación del niño, si el niño nació bajo o normopeso. Eso es sumamente importante para detallar ciertos tipos de comportamiento desde el punto de vista de la enfermedad que pudieran aparecer. Lo que pasa con esto es que es una enfermedad prácticamente silente. Estos jovencitos van a padecer esas patologías luego de los 30 años. Casi siempre. Entonces ya ese daño renal puede estar no en una etapa avanzada, pero sí en una etapa de que pueda diagnosticarse. ¿Cuáles son las estructuras del riñón que son afectadas por la obesidad? Bien, fíjate, muy buena pregunta. El riñón tiene múltiples estructuras, pero la que más se afecta es la membrana de filtración del riñón. Para que las personas entiendan, el riñón lo que hace es, tiene varias funciones. Dentro de las funciones es filtrar la sangre. Eso es lo que hace el riñón básicamente. Lo que hace es que la filtra y lo bueno él lo recicla, lo vuelve y lo entra en la circulación y lo malo lo expulsa en forma de orina. Esa es una de las funciones. Pero el riñón también es el encargado de mantener lo que se llaman los líquidos corporales. El riñón es el encargado de mantener el balance de líquidos corporales. Conjuntamente también el riñón, luego de la adultez, va a producir lo que es un órgano hematopoyético. ¿Qué quiere decir eso? Que se producen glóbulos rojos, para que las personas entiendan. Okay. Entonces, ¿qué pasa con esto? Una de las estructuras que se dañan o estructuras que comienzan a no funcionar adecuadamente es la membrana de filtración del riñón. Esas alteraciones bioquímicas que producen inflamación van a dañar esas membranas y es como que aumenta el calibre de los poros de la membrana, para que las personas entiendan. Fácil, si usted tiene un colador y usted lo mete en una llave en la cual hay mucha presión, las porosidades de ese colador se van a abrir y se va a dañar. Lo mismo pasa con el riñón. Cuando hay alteraciones de presión arterial, hay modificaciones de los vasos sanguíneos que pasan en la obesidad y lo vamos a comentar más adelante. Y conjuntamente con las inflamaciones, esa membrana de filtración del riñón va a comenzar a dilatarse, a aumentarse. Y eso va a dar el traste al paso de moléculas que no deben de pasar cuando se filtre el riñón, especialmente las proteínas. Claro, porque no está haciendo el proceso de filtración de manera correcta. Correcto. Perfecto, doctor. ¿Y cuáles son esas alertas a nivel pues de adulto? ¿Qué puede ser, aparte de un dolor, que evidentemente pues uno normalmente cuando siente dolor es que va al médico, pero qué otros síntomas pudiesen alertarnos de que nuestro riñón pueda estar sufriendo porque tenemos problemas de obesidad? Bien, porque a veces el obeso, sí. Lo que pasa es que hay, desde mi punto de vista, yo no sé si usted comparte esta opinión, pero es más como una opinión por lo que veo de manera mediática. Muchas personas han inculcado o se ha instaurado una nueva cultura de acéptate como eres, y de hecho ellos dicen que no es que incitan a la obesidad, pero que hay que aceptarte tal y como eres, sí. Pero la mayoría de esas personas pues son obesas. No sabemos que si están intentando adelgazar, si están haciendo algo, pero ahí se ha fomentado mucho y bueno, y las redes, aunque muchas personas influyen para que la gente intente ser delgada, hacer dietas, cosas que realmente ni siquiera son con ayuda de un médico o de un personal especializado, un nutriólogo, y todo lo que compone el equipo multidisciplinario que debería tratar la obesidad, pues a nivel mediático hay esta tendencia como de que bueno, hay que aceptarte que eres gordito y que tú comes todo lo que quieres, así sea dañino. Bueno, como tú bien planteas, hay una cultura de la normalización de la obesidad. Eso es importante. Anteriormente éramos una sociedad obesofóbica, todavía lo somos, seguimos siendo, que estigmatiza al paciente obeso y eso es un componente psicológico que inculca especialmente, pero como tú bien lo indicas, esa cultura de inclusión, esa cultura de... Exacto. Está produciendo estos problemitas. Pero, no es verdadera inclusión. Fíjate, no podemos normalizar un trastorno de salud. Es un problema de salud. Y no podemos normalizar lo que está bien, lo que está mal.
O sea, la Que obesidad tú te sientas bien en un determinado momento no quiere decir que cuando tengas una enfermedad no va a ser una causa no, de comorbilidad para agravar tu es que, situación. es que ya la obesidad de por sí sola es una comorbilidad. Exactamente, o sea, pero Ujú. estás apoyando eso, una comorbilidad que sí, que ni que Dios lo quiera, en el momento en que usted tenga una situación de salud, pues evidentemente eso va a desencadenar que tengas mayores complicaciones en ese momento. Sí, fíjate. Recapitulando la primera pregunta que me hiciste, tenemos que tener pendiente que la obesidad es una situación de salud. O sea, ya hay Claro. modificaciones, ya hay cambios a nivel de nuestro metabolismo, ya hay cambios que perjudican nuestro sistema de forma interna y estos cambios van a precipitar patologías asociadas. La pregunta que me hiciste es si podemos obviamente tener algún síntoma inicial que nos indique algún daño renal. Fíjate, muy importante esa pregunta. Las personas que debutan temprano con hipertensión arterial, o sea, personas jóvenes que son hipertensos, que sean obesos, son personas que deben de hacerse dentro de las baterías de analíticas que mandamos a hacer, hay que hacer función renal. Hay un vínculo muy directo con alteraciones renales, principalmente en esos pacientes. Personas que padecen edemas de miembros inferiores, o sea, se llenan de líquido, exactamente. Tenemos que verificar cómo está esa función renal, entre otras cosas, pero esas son las principales que tenemos que tener pendientes. ¿Alguna característica o cambio en la orina? La gran mayoría de veces no son muy perceptibles, pero hay aumento de la espuma y aumento de la densidad urinaria. ¿El color no varía? Sí, muy Dependiendo amarillo. me imagino porque son personas que no consumen mucho líquido o agua en Ujú. general y pues la orina se torna oscura. Muy concentrada. ¿Qué alimentos? Bueno, la calidad de los alimentos que consumimos es uno de los factores más importantes en el tema de, pues, de la obesidad. Pero hay algún alimento, pues me asumo que todo lo que tiene que ver con comidas rápidas, refrescos, Correcto. son desencadenantes de problemas, además de que contribuyen con el proceso de la obesidad, pues además afectan al riñón. ¿Algún otro tipo de estas dietas express o este tipo de tisanas o tés que la gente toma para adelgazar, pastillas para adelgazar que prometen tal vez cortar un poco la ansiedad? Digamos, estos tratamientos express no consultados con el médico, ¿tienen algún efecto en el riñón? Dos cosas. Excelente pregunta. Dos cosas Viste, fácilmente. hago mi tarea. Yo Muy siempre buena, hago mi muy tarea. buena pregunta. Fíjate, varias cositas. Número uno, tenemos que evidenciar que a mayor peso corporal tiene una persona, se tiene mayor cambio en lo que es el pH de la orina. El pH es el potencial de hidrogeniones, para que las personas puedan entender. Perfecto. Eso aumenta lo que es los oxalatos y eso predispone a alteraciones de litiasis renal. Okay. O sea, ya tenemos cálculos renales. Perfecto. Entonces, conjuntamente con eso, dietas o modificaciones dietéticas en las cuales aumenten las concentraciones proteicas, o sea, que sean hipoglúcidas, o sea, que las siguientes características: bajas en hidratos de carbono, hipoglúcidas, altas en proteína y bajas en grasa. Esas dietas que son las dietas de moda especialmente, ese tipo de planes de alimentación en un individuo que ya tiene esta patología de base agravaría el cuadro. ¿Por qué? Porque estos tipos de alimentación tienen la capacidad de producir alteraciones renales. Perfecto. Y predisponer mayor aún las litiasis. Ok, medicamentos que afecten con el tiempo, que sean de consumo o sea, de consumo yo llamo responsables, porque evidentemente no son medicados, no son recetados por un nutriólogo, pero ¿sabe de alguna molécula o medicamento que actualmente se esté usando? O estos medicamentos que prometen quitar la ansiedad, que es una como de las cosas como primordiales por la cual la gente come, porque no han determinado o no han buscado la ayuda multidisciplinaria para saber si su hambre es física o es emocional. Bueno, en cuanto a hambre física y emocional, son diferentes. O sea, tenemos que tenerlo claro. pendiente. Mira, hay medicamentos, especialmente medicamentos de acción central, que se utilizan para el manejo de la obesidad. Obviamente son medicamentos que tienen que ser recetados por un facultativo. Una persona que, número uno, sepa de ese tipo de fármacos y número dos, tenga la capacitación especial para eso. Ese tipo de fármacos
principalmente los de acción central, algunos, la gran mayoría se excretan a través del riñón, y si hay alguna patología o comorbilidad ya propiamente dicha, puede producir alteraciones de la toxicidad farmacológica. Bueno, vamos a ver, el viernes tuvimos aquí a una doctora en el área de cosmetología y nos comentó una experiencia, quiero compartirla con usted porque hablaba de las famosas inyecciones. Y le dice todo el mundo inyecciones porque es que no saben realmente qué tienen y la andan buscando mucho para colocárselas, para adelgazar, y le preguntan a los profesionales, ¿sabe de qué inyecciones me refiero? No sé. Son unas inyecciones que recetan para las personas que tienen diabetes. No, creo que es insulina, y hay otra cuyo contenido tiene insulina. Ella evidentemente no nos dijo la marca comercial porque no era lo correcto, pero es porque son utilizadas para las personas con diabetes y ayudan a adelgazar, o sea, tienen una creo que tengo ya una idea de qué tipo. Pues la gente anda poseída preguntando por todos los DMs a muchos médicos y andan preguntando a muchos profesionales de la dermocosmética o en clínicas estéticas donde pues evidentemente se aplican diferentes procedimientos como radiofrecuencia y otro tipo, si están colocando estas inyecciones, y lo preocupante que mencionaba el doctor es que son de libre expendio en la farmacia. Entonces, yo no sé si usted sabía de esto, o me imagino que lo debe haber escuchado, pero me impresionó mucho que la doctora lo mencionó, y ella me dice, o sea, tengo varias preguntas al día por DM de muchas personas preguntando, los mismos entrenadores o personal trainers preguntando si nosotros disponemos de las inyecciones y si las colocamos. Bueno, no sé a ciencia cierta si son estas, pero dentro de la farmacología actual que se utiliza para la obesidad, se están utilizando fármacos que sirven para la diabetes. O sea que hasta ahí vamos bien. Pero entonces, esto hace que tengan o sea, no, te voy a explicar. A adelgazar. Sí, te voy a explicar por qué. Fíjate, los fármacos que se están usando actualmente se llaman análogos GLP-1. El GLP-1 es una sustancia que es producida normalmente en nuestro intestino, especialmente por las células L del intestino delgado, el cual modula la secreción de insulina. Para que las personas entiendan, ese fármaco se utiliza en inyecciones, subcutáneas o subdérmicas. ¿Qué pasa con ese fármaco? Ese fármaco es como si fuera alguien que te avisa y te dice, mira, para cabina vienen tantas personas que van a participar en el programa. O sea, el fármaco es una incretina o un análogo de incretina. Él le dice al páncreas y modula la cantidad más o menos de hidrato de carbono que va a haber circulante, y le dice, mira, tú tienes que modular tu respuesta de insulina y producir X cantidad. O sea, él modula el páncreas. Esos fármacos se utilizan en pacientes diabéticos, los cuales tienen una función pancreática todavía no normal, pero se conserva la función pancreática. Entonces, ¿qué pasa? Se hicieron estudios clínicos controlados con esos fármacos y no solamente modulan la secreción de insulina, sino que retrasan el vaciamiento gástrico. Para una persona con obesidad, retrasar el vaciamiento gástrico lo que quiere decir es que yo voy a tener más contenido alimenticio en el estómago y voy a dilatar el proceso de hambre. Uno, voy a controlar el vaciado, entonces voy a controlar también la resistencia a la insulina con eso. Otra cosa es que esos fármacos también en ese ensayo produjeron reducciones de peso y controlaron la resistencia a la insulina, que es la principal causa del obeso para producción de diabetes. Entonces, dentro de la farmacología en los últimos 5 o 6 años se han introducido esos fármacos con una muy buena utilidad para el paciente con obesidad. Entonces, ahora tú me dices, se están utilizando de manera indiscriminada para X cosas. Entonces, ¿qué pasa? Es correcto. ¿Qué pasa con ello? El problema de eso que me acabas de mencionar es grave, en el sentido de que existen lo que se llaman normativas y clasificaciones para el manejo farmacológico de la obesidad. Entonces, personas que no cumplen los criterios para este tipo de fármacos no serían recomendables. Ok. Algunas personas que tengan algún tipo de condición, o sea, que ya tengan algún tipo de condición en el riñón, o sea, previas a procesos de obesidad, ¿qué complicaciones extra o qué, digamos,
¿Qué condiciones previas en el riñón se ven afectadas por la obesidad? Perfecto. Esos pacientes pueden desencadenar glomerulopatía asociada a obesidad, que ya hablamos de ella en el bloque anterior, pero también pueden desencadenar más adelante fallo renal. Y luego de eso pueden inclusive entrar en diálisis. Y si podemos vincular, y si se vincula esa obesidad con alteraciones de diabetes, nefropatía diabética sería el stage, o sea, el estadio un poquito más avanzado. ¿Las glándulas suprarrenales se ven afectadas por la obesidad? Preferiblemente las secreciones de ciertas hormonas. Ok. Específicamente, mira qué es Explícame lo que un poco, pasa. Mira qué es lo que explícame un poco más pasa. al respecto. Mira qué es lo que pasa. La obesidad va a producir lo que se llama alteraciones del sistema nervioso simpático. Okay. Entonces, el simpático es el encargado principalmente, ahora que estamos hablando de la parte vascular, de tener lo que es el tono vascular. El tono vascular, para que las personas entiendan, es como si fuese, si usted tuviese una tubería, es el calibre de esa tubería, para que las personas comprendan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay obesidad, hay un aumento de la estimulación de ese sistema y eso va a producir una vasoconstricción. En español, se disminuye el calibre. Entonces, eso va a producir aumento de la resistencia vascular y a eso se debe principalmente las principales alteraciones. La presión arterial, tú vas a tener la sangre circulando por una tubería un poquito más pequeña y angosta. Eso va a aumentar la presión. Obviamente, eso va a llegar al riñón. Y el riñón, porque el riñón está directamente vinculado con todo lo que tiene que ver con sangre, especialmente con el aparato cardiovascular. Y esas modificaciones también pueden producir modificaciones de las secreciones de adrenalina y noradrenalina, especialmente si lo vinculamos con obesidad, especialmente con la lipotoxicidad. La lipotoxicidad es un término que se utiliza para las modificaciones que produce la obesidad. Va a haber aumento de lo que se llaman hormonas contrarreguladoras, entre ellas las hormonas del estrés, cortisol y las de las suprarrenales. Entonces eso sí va a desencadenar el estrés oxidativo que conocemos. El exceso de peso en el área, vamos hablando como de la parte fisiológica, ¿el exceso de peso causa algún daño o molestia a nivel de riñón cuando tenemos obesidad mórbida? O sea, ¿afecta fisiológicamente al riñón el exceso de peso que tiene el cuerpo? Correcto, fíjate, no solamente el exceso de peso, sino el aumento de grasa intravisceral. Okay. Y en el bloque que hablamos anterior, hablamos de las modificaciones sistémicas, pero también existen cambios físicos. Me explico. La grasa se dispone en nuestro cuerpo en dos compartimentos. Un compartimento subcutáneo, que está por debajo de la piel, y un compartimento intravisceral, que está dentro del abdomen. Okay. Los compartimentos se llenan. Vamos a suponer que tenemos esta cabina y tenemos, por ejemplo, nos llega un vehículo cargado de cajas de medicamentos para nosotros donarlo, por ejemplo, y nosotros vamos a llegar a un tope, vamos a llenar esto por completo de cajas y nos va a quedar medio camión ahí afuera. Entonces, ¿dónde vamos a poner las otras cajas? En la sala de redacción, en las otras salas. Entonces, así mismo pasa con el almacenamiento del tejido adiposo. O sea, el tejido adiposo llega a un límite, eso se llama capacitancia adipositaria. Él llega a un límite de distensión, ya estoy lleno. ¿Dónde vas a poner la otra grasa? Bueno, comienza lo que se llama la migración grasa. Okay. Comienza a mandarla a los órganos, comienza a mandarla a la circulación, te suben los triglicéridos, el colesterol, haces esteatosis hepática, hígado graso. ¿Por qué? Porque toda tu capacidad llegó a un límite de funcionabilidad, entonces él tiene que enviarlo a otros espacios. Espacios en los cuales no se podían, por ejemplo, en la parte detrás de la espalda, comienzas a hacer como si fuera una joroba, cambios en la piel. Entonces, ¿qué pasa con esto? El riñón, como nos tiene lo que se llama un elemento de fijación, todo órgano se fija a la pared del abdomen. Ese elemento de fijación del riñón se llama grasa perirrenal. Es una grasa que recubre el riñón y lo pega al retroperitoneo atrás a la pared. ¿Qué pasa? Cuando hay aumento de adiposidad visceral, ese aumento de adiposidad visceral va a aumentar esa grasa perirrenal. Sorpresa. Esa grasa perirrenal aumenta y comprime el riñón. Y al comprimirlo le produce aumento de la presión intrarrenal también por parte externa. Y eso a su vez hace, conjuntamente con lo que ya hemos hablado en los bloques anteriores, mayor
alteración en lo que tiene que ver con la filtración del riñón. Doctor, tenemos una llamada en línea. Quieren hacerle una pregunta. Saludos, muy buenas tardes. Sí, buenas. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor. Yo sufro de la presión, entonces estoy escuchando que la presión puede que dañe los riñones. Correcto. Entonces, la médico que me atiende a mí, la cardióloga, ella nunca me ha mandado a chequear los riñones. Que porque entonces un cardiólogo no le manda a uno a hacer esa analítica para uno saber cómo no está de esos riñones. Muy buena pregunta, señora. Fíjese, sí está estipulado dentro de lo que tiene que ver con el protocolo de análisis que se indica. Inclusive son pruebas iniciales que se hacen. Usted se ha dado cuenta que le han mandado a hacer una que se llama urea y creatinina. Eso siempre lo mandan a hacer conjuntamente con otras pruebas también para evaluar hígado, para evaluar, pero la del riñón están dentro del protocolo de todo hipertenso. A mí no me lo han mandado a hacer esta prueba de que la urea y la creatinina. Bueno. Ellos nada más me han mandado a hacer esos estudios, ecocardiograma y estos estudios así, pero de laboratorio nunca me han mandado a hacer laboratorio. Bueno, pues con toda la calma y con todo el respeto que se merece su médico, solicítelo como paciente, mi doña. Exacto. Ok, gracias. A usted. Gracias a usted. Importante, los protocolos. ¿Cuáles son los protocolos para atender pacientes obesos, pacientes con hipertensión que puedan estar asociados evidentemente a la obesidad? ¿Qué no puede faltar en un primer examen para determinar si algún otro órgano, en el caso del riñón, está siendo afectado? Excelente. Fíjate, nosotros tenemos que tener pendiente algo. El paciente con obesidad es un paciente que puede debutar con cualquier tipo de enfermedad. Posiblemente, como obesólogo y nutriólogo clínico que soy, me puede llegar un paciente por una situación de obesidad X. Bueno, yo estoy sobrepeso, tengo obesidad, yo quiero que usted me evalúe. Bien. El protocolo es el mismo que utiliza medicina interna para evaluar a cualquier otra persona. Lo único que se le agrega es el historial alimenticio. Pero nosotros tenemos que realizar lo que es un examen físico conjuntamente que nos lleve a pensar ciertos tipos de enfermedades que podamos encontrar modificaciones en el examen físico. Por ejemplo, si usted ve acantosis nigricans, que es una coloración oscura en la piel, ya más o menos, exacto, cuello, pliegues de fricción como en la entrepierna, ya más o menos, correcto, ya más o menos tú estás pensando, bueno, este paciente puede tener resistencia a la insulina. Okay. Puedes ver, por ejemplo, acrocordones, que también se ven que son como unas verruguitas que le salen en la acantosis nigricans. Bueno, ya puede ver insulinoresistencia o prediabetes en este paciente. O sea, son en el examen físico, el perfil de analíticas, tú obviamente lo tienes ya el protocolo hecho, pero el examen físico te va diciendo cosas que tú puedes extrapolar en las analíticas, un extra que tú pudieras poner. O sea, todo te lo va diciendo, pero tienes que examinarlo por completo y obviamente saberlo y estudiarlo y saberlo para poder pensarlo en el momento. Doctor, nos vamos a ir a una pausa comercial y al regreso vamos a seguir hablando de la obesidad y el riñón. Para consultas con la doctora Livni Valenzuela, la localizas en el 829-861-3307 y el 809-638-5545. La doctora Valenzuela es ginecóloga obstetra y especialista en fertilidad. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. Loco, este malestar de la gripe me tiene mal. Papá, pero no sufras más con Metonitone, que por su acción expectorante alivia la tos, descongestiona las vías respiratorias y refresca la garganta irritada.
Lo encuentras en la presentación de jarabe y caramelos en barras. ¿Cómo? Así mismo, mi hermano. Corta la gripe con Sobritones. Encuéntralo en los principales supermercados y farmacias del país. Acompáñenos a Semerab, un espacio el cual ofrece medicina de punta, unidades especializadas con detalladas atenciones. Contamos con los servicios certificados para pediatría especializada, ortopedia y medicina deportiva, cirugía oncológica, neumología, unidad de cardiología especializada, fisiatría y medicina de rehabilitación, hemodinamia, salud oral odontológica, medicina reproductiva, ginecología y obstetricia, diagnósticos, neurología, neurorehabilitación y más tratamientos. Prepara tu cita comunicándote al WhatsApp al 829-601-7555 y al 809-638-5545. Visítanos. Reumacetin, combinación a base de glucosamina con droitin, sulfato y colágeno hidrolizado que provee alivio efectivo y duradero a la osteoartritis. Ofrece una ayuda única aliviando el dolor en forma natural y sin efectos secundarios a nivel de rodillas, espalda, manos, cuello y hombros. Reumacetin provee salud y movilidad en las articulaciones. Puedes encontrar Reumacetin en frascos de 30 y 60 cápsulas en todas las farmacias del país. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Consulte a su médico. Dr. Luis Felipe Santana, nutriólogo clínico con especialidad en nutrigenómica y alimentación funcional, con certificado en antropometría, está en MedicalNet, Suite 404, en la calle Rafael Augusto Sánchez, número 45, en Santo Domingo. De lunes a jueves, consultas en horario de la tarde y los viernes por la mañana. Haz tu cita con el nutriólogo llamando al teléfono 809-368-0220. Como yo me junto con muchos médicos, pues yo tengo un portal de noticias y voy a los congresos. Tengo un par de O sea, yo días con veo la piel médicos por irritada. antiguamente. Pero Yo- compra Calamina. Me duele algo y Si soy tienes como... el tullido, alergias, quemaduras de sol y Salió urticaria, negativa, Calamina pues. te alivia esas molestias Pero brindándote sí una tengo acción como malestar refrescante. general. Para Y piel sabe, irritada, tú usa sabes que cuando Calamina, tú tienes pero gripe recuerda y, que o se sea, harían calma. bueno, a mí me pasa, Encuéntralo yo en soy los como principales muy supermercados y emotiva. farmacias del país. Tienes gripe y te sientes mal. Estamos de Todo el regreso colegio me dijo, con "Vea". Crónica de Salud. Estamos de vuelta en Crónicas de Salud. Tenemos como invitado al doctor Carlos Leblond, nutriólogo clínico. Hemos venido hablando sobre la relación de la obesidad y el riñón. Doctor, estaba leyendo unas investigaciones donde decía que el obeso tiene de 2 a 7 veces más probabilidades de tener una enfermedad crónica de riñón. ¿Hay alguna prevalencia o hay alguna diferenciación en cuanto al tema del sexo? ¿Hombres o mujeres tienen más probabilidad de desarrollar algún tipo de mujeres obesas u hombres obesos de desarrollar enfermedades renales? Bueno, vinculadas a obesidad, me imagino la Exacto, pregunta. vinculados a obesidad, pero en el caso del sexo, o sea, ¿guarda alguna diferenciación entre hombres y mujeres? Posiblemente en mujeres se vea más, debido a que tienen mayor capacidad de almacenamiento de grasa. Como hemos hablado de lipotoxicidad, Eso no son buenas noticias, doctor. no son buenas. Realmente no. Doctor, entonces háblenos de cómo cuidar un riñón. ¿Cómo se cuida un riñón? Bien, excelente. Mira, recuerden que esto es multifactorial. Estamos hablando de modificaciones renales vinculadas a obesidad. Entonces, lo primero es cambio de estilo de vida y alimentación. Lo mismo, todos siempre van a aparecer. La gente pero sí. los lunes no hay otra cosa Exacto, que hablar. sí, la persona siempre va a decir, pero lo mismo, sí, fíjate. La alimentación es fundamental, principalmente las personas, bueno, nos llama una señora hipertensa. Vamos a hablarle un poquito acerca de una alimentación para un hipertenso. Fíjense, lo principal es el control de la sal Es correcto. en el hipertenso. Inclusive existen tipos de dietas que se llaman DASH, D-A-S-H, que son dietas especializadas en hipertensos, pero el plus de esa dieta es la reducción de sodio. Okay. Entonces, normalmente una persona consume, común y corriente, 3.400 miligramos de sodio día, en promedio. Una dieta DASH está por debajo de las 2.000 miligramos
de sodio día. Estamos hablando que las dietas DASH estrictas están hablando de 1500 miligramos de sodio. Entonces, equivalente a, disculpa, cucharadas. Ajá, no, te lo vamos a explicar ahora. Entonces, recomendaciones iniciales: no comer con el salero en la mesa. Esa es una de las recomendaciones que las personas pueden hacer. Entonces, échale la sal al aguacate en la cocina, por favor, que se lleve el salero fíjate, a la mesa. algo importante claro, pero es que hay alimentos que por preferencia uno suele echarle sal. No, y hay alimentos que te las presentan sin. Tú vas a un restaurante y las ensaladas te las presentan sin el aderezo en la mayoría de los casos. Fíjate, no solamente eso, sino también los alimentos procesados que utilizamos en los alimentos. Esos salsas específicas que utilizan en las ensaladas. Bueno, estoy comiendo esta ensalada, sí, pero le pusiste una salsa arriba que es procesada y a veces las personas no saben leer una etiqueta y no saben la cantidad de sal que tiene. El completo y la sopita, yo creo que es veneno realmente. Fíjate. Y es algo muy cultural de la cocina en Latinoamérica. Correcto. No lo digo por Dominicana, lo digo porque yo soy venezolana y en muchos países es un tema cultural. O sea, es raro el que usted vea que no hace una sopa y no le echa un cubito o una sopita, como le dicen aquí. Exacto. Otras características de este tipo de dieta es que se utilizan lácteos descremados, bajos en grasas saturadas. Se utilizan quesos también bajos en grasas saturadas. Y se utilizan también muchas legumbres como fuente de proteína de origen vegetal. Y también el consumo de pescado, por lo menos 2 veces por semana, debido a las cantidades de omega 3 que tienen. Okay. Dentro de las modificaciones, la actividad física es fundamental. El cambio de estilo de vida vincula lo que es la actividad física. Actualmente siempre se ha hablado de lo que son los famosos 150 minutos a la semana, que son 45 a 60 minutos día para adultos. Para niños es el doble. Estamos hablando de 1 hora y media, 2 horas, por si acaso tienen niños obesos. Para niños es prácticamente el doble. Actividad física de moderada intensidad. Cuando hablamos moderada intensidad es que usted pueda salir con una persona, por ejemplo, a trotar o a caminar y entablar una conversación con la persona que va al lado suyo y a su vez ir sudando. Eso es una moderada intensidad. Es como una marcha más o menos rápida, no llegas a correr, pero sí estás como correcto. Una marcha rápida. Si te sofocas y te falta el aire, estás en una intensidad alta y tienes que bajar un poquito. ¿Qué pasa con el paciente con obesidad? Con el paciente con obesidad y la actividad física es un problema. Porque el paciente con obesidad va a tener alteraciones de la marcha, que es lo primero, debido al espacio que tiene, claro. Y por ende hay modificaciones de la marcha que pueden predisponer si se hacen actividades de alto impacto, como es el trote, como es, he visto en los gimnasios algunos que lo ponen a hacer crossfit a los pacientes con obesidad. A mí me da como un terror una cosa. ¿Qué pasa? Que les va a dar un infarto a mitad de ejercicio. No solamente el infarto. El problemita es que esas actividades de choque de alto impacto van a predisponer a lesiones. Exacto. Entonces, tú lo puedes lesionar o puedes alterar un problema, puedes producir un problema cardiovascular, como ya mencionaste. Entonces, lo ideal es que que ese paciente baje entre un 5% de su peso inicial antes de ponerlo a hacer algún tipo de este tipo de actividad. ¿Qué pasa? Hay que recordar que ellos tienen que ir de menos a más en intensidad. Correcto. Okay. Algo importante con esto es que el paciente con obesidad, cuando baja de peso, recuérdate que hay un componente de grasa tanto en el abdomen como en el tórax. Entonces, ¿qué pasa con el paciente con obesidad y los ejercicios? El paciente con obesidad y los ejercicios, esa distensión del tórax va a estar va a estar disminuida debido al acúmulo de grasa que tiene. Hiperventilan más rápido. ¿Por qué? Porque la cantidad de aire que entra en la cavidad torácica es reducida debido a la grasa torácica. Entonces, eso hay que tenerlo pendiente en el paciente obeso que hace ejercicio. Y eso a veces pasa desapercibido. Entonces, los ejercicios de alto impacto no son viables. Camine, haga su rutina. Si usted tiene alguna discapacidad, por ejemplo, que lo veo mucho en consulta, personas ya que tienen ya en los bordes de los 50, 60 años, que ya tienen artrosis de rodilla por su situación de obesidad y no pueden deambular. Entonces, en esos pacientes hay que buscarle la vuelta. Hay que ponerlo, por ejemplo, si tienen la capacidad de comprar unas mancuernas, hacer ejercicio con las mancuernas sentado,
el paciente con escasos recursos, uno le busca, no, mire, coja 2 botellitas de agua, llénela de arena y haga ejercicio sentado. Una forma de mantenerlo con actividad. Correcto. ¿Qué otra forma estábamos hablando de cómo cuidar el riñón? Hablamos de la alimentación, hablamos de la parte de actividad física. De actividad física. ¿Qué otras formas tenemos para cuidar el riñón? ¿Cuánto líquido debemos consumir al día? Agua o líquido para mantener un riñón saludable. Fíjate, las fórmulas para el cálculo de ingesta de agua diaria se deben al peso corporal. Okay. Y hay eso de los 8 vasos de agua, no. Okay. ¿Qué pasa? Hay fórmulas estandarizadas para lo que son los líquidos corporales. Y si a eso le añadimos la práctica de ejercicio, tenemos que cambiar la formativa de la ingesta. El mecanismo de la sed es un mecanismo de que ya hay necesidad de tomar agua y que estamos en déficit. O sea, no tenemos que esperar a tener sed para beber agua. Eso es sumamente importante. Si vinculamos actividad física, tenemos que hacer prehidratación antes del ejercicio y luego del ejercicio posthidratación. ¿Qué pasa? Las personas dicen, bueno, yo cuando hago ejercicio quemo grasa y voy con un aditivo, me voy con una manga larga a hacer actividad física. Ajá. Peor. ¿Qué pasa? Las personas dicen, no, porque cuando yo termino quemé mucha grasa. No, la grasa no se quema así. Lo primero es que no es quemar grasa, oxidar grasa. Vamos a cambiar el término ya. Entonces, las grasas se oxidan. Y se oxidan desde el punto de vista metabólico. La grasa no se oxida caminando o corriendo, no. O sea, el sudor no es que usted perdió grasa. El sudor es deshidratación. Usted está perdiendo líquido. Y ese líquido que sale desde las glándulas sudoríparas, pero es líquido que sale del espacio intersticial, o sea, dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Ese líquido no solamente tiene agua, sino que también tiene electrolitos, sodio, potasio, en menos medida. Por ende, tenemos que reponer no solamente agua, sino los electrolitos. Por eso el porqué de las bebidas deportivas. Es correcto. Doctor, aparte de la sal, entiendo que el azúcar, sobre todo para la parte del cuidado de la diabetes, es un factor que puede ser importante en la alimentación. Y quería preguntarle también sobre la calidad de los alimentos. Excelente. Porque, pues, si bien intentamos comer saludable, en estos días vi hablando de calidad de alimentos, decía, si para, digamos, evitar las plagas de los alimentos, te tienes que poner ese traje. Uh-huh. Está una persona pues con un traje evidentemente para protegerse de los pesticidas tóxicos que le colocan a ciertos alimentos. ¿Cómo se supone que te los puedes comer? Se ha hecho tendencia últimamente al consumo de alimentos orgánicos por esto mismo, por el tema que influye con respecto a los plaguicidas y todos los aditivos químicos que llevan algunos alimentos para preservarlos con el tiempo, los preservativos, los colorantes. Uh-huh. Pero indiscutiblemente estos alimentos pues entonces son demasiado costosos o más costosos. Estamos hablando de que un brócoli normal cuesta 69 pesos en promedio a la libra y un brócoli orgánico cuesta como 230 pesos. Fíjate, has tocado un tema muy importante, la calidad de lo que se come. ¿Qué pasa con el paciente con obesidad? El paciente con obesidad tiene un componente, y es un componente desde el punto de vista educativo y de tradición familiar. Lo que se llama conducta alimentaria es heredado de nuestros padres. Nosotros comemos lo que nuestros padres nos enseñan a comer. Vamos a ir un momento a la pausa para que aclaremos esto con más calma. Para consultas con la doctora Lindy Valenzuela, la localizas en el 829-865-3307 y el 809-638-5545. La doctora Valenzuela es ginecóloga obstetra y especialista en fertilidad. Del intestino, pues de la porosidad de su intestino. Es increíble lo que cuesta. Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo.
Zona Sur y Algo Este, que tiene que ver con eso es que tú sabes que eso va a producir alteraciones de microbiota. Y eso es el key del asunto de la propia obesidad con eso. Hay un vínculo entre obesidad y microbiota intestinal. Y es que cuando, por ejemplo, hay modificaciones de esa flora microbiana, que así que se llamaba antes, va a haber lo que tú acabas de producir, que es la permeabilidad intestinal, y eso va a modificar mucho de las sustancias que hablamos ahorita, de los GLP. Y esas sustancias, muchas de esas incretinas se modifican. Y eso va a llevar a obesidad. Sí, en el caso de ellos es porque ya de por sí no es permeable. Ok, Más bien, entonces generalmente la cantidad es mucho más, tiene más cantidad de lo que generalmente hay en el intestino, porque todos tenemos cantidad, pero está la cantidad buena y la cantidad mala, como le dicen por ahí, pero estos niños tienen mucha cantidad y es lo que les suele dar como mucho dolor de estómago cuando comen lácteos, cuando comen azúcar, cuando comen caseína y hasta la comida orgánica me parece exorbitante, demasiado. la calidad de lo que comes, porque a lo mejor tú te puedes hacer una hamburguesa en tu casa, que te provoca una hamburguesa, bueno, me encanta comer hamburguesa. Pero sí, o sea, es que tú puedes hacer una hamburguesa en tu casa mucho más saludable que lo que te venden en cualquier estación de comida rápida o en cualquier restaurante. Porque entonces es que si la salsa de ojo, la salsa de tomate, la salsa de la mayonesa, la mostaza, el queso fundido, con no sé cuánta grasa. es la solución. Cheddar principalmente. Sí, pero la hamburguesa como el tamaño tiene 2 libras, tiene una libra de carne, tiene secundarios. Consulte a su médico. Sería de comida. Continúa escuchando Crónicas de Salud. Estamos de vuelta en Crónicas de Salud. Antes de irnos a la pausa hablábamos sobre la calidad de los alimentos que consumimos. Doctor Lebrón, síganos hablando al respecto. Fíjate, tocaste un tema muy sensible y estábamos hablando antes en el bloque anterior sobre la conducta alimentaria. Ahí fue que lo dejamos. Fíjate, la conducta alimentaria es un tema que nosotros comemos lo que los padres nos enseñaron a comer. O lo que vimos a nuestros padres comer. En el paciente obeso, en la gran mayoría hay trastornos de la conducta alimentaria y tenemos que tratar de entablarlo principalmente en etapas iniciales, antes de la adolescencia, preferiblemente en la preadolescencia, porque podemos modificar esos hábitos. Porque al final de la jornada, esos serán tus hábitos de adulto. Y fajarse con una persona de 50 años, con 30 años con los mismos hábitos es difícil, porque hay que cambiar. Yo conozco gente que almuerza todos los días en McDonald's. Hay que cambiar y modular eso. ¿Qué pasa con estos pacientes? Estos pacientes es fundamental lo que es la consulta interdisciplinaria, preferiblemente con personas especialistas en conducta alimentaria, especialmente psicólogos, psiquiatras que sean especialistas en la conducta, porque eso nos va a ayudar a nosotros, número uno, a cambiar la estrategia desde el punto de vista nutricional con el paciente y que nuestra dietoterapia sea efectiva. Porque una cosa es tú diseñar el plan de alimentación, dárselo al paciente, pero la otra cosa es que él lo haga, el plan. Que se comprometa con el cambio. Y ahí nos ayuda en la parte... Tiene que haber una modificación de conducta para lograr el resultado. Correcto. Fíjate, algo importante que tratábamos ahorita es que esos pacientes consumen comidas con altos niveles de calóricos, pero bajos niveles nutricionales. Correcto. O sea, consumen comidas ricas en calorías, de altas densidades calóricas y de baja densidad nutricional. Y además esos alimentos te provocan satisfacción, o sea, es que tú los comes, tú te comes un dulce. Bueno, a mí me gusta mucho el dulce, yo lo reconozco. Y bueno, en general yo como me dicen, no, pero la satisfacción que tú sientes cuando te comes una torta de chocolate, eso no. Fíjate, wow. Existe lo que se llama la gratificación, ese feedback que te da. Y eso está mediado por neurotransmisores. Eso sería un tema de tratar. Otro lunes que no. Exacto, eso sería otro tema claro de tratarlo. Sí. Pero son neurotransmisores que te dan esa recompensa, que es la palabra que te estaba buscando, esa recompensa. Pero siguiendo con el tema, las modificaciones alimentarias en estos pacientes deben de estar guiadas, número uno, con las preferencias del paciente.
O sea, tienes que sentarte, hacer el historial alimentario, sentarte con él y decir qué tú comes, qué tú no Hacer una comes. bitácora de Correcto. Y eso, más o menos, tú poder diseñar un plan que él lo pueda llevar, pero conjuntamente con las visitas a conducta alimentaria, al especialista de conducta alimentaria. Bueno, doctor, ya estamos por cerrar el programa. Quisiera que nos dé una última conclusión y recomendación con respecto al cuidado de nuestros riñones y su relación con la obesidad, y que nos diga dónde da consulta, cuáles son sus redes sociales y dónde lo podemos encontrar. Bien, inicialmente vamos a comenzar con las recomendaciones. Cambio de estilo de vida, realizar actividad física, modificaciones de hábitos alimentarios, lo que hablamos anteriormente. Si es una persona que ya tiene obesidad desde hace muchos años, chequeese, conozca sus numeritos, vaya donde su médico, puede ser de atención primaria, si tiene su cardiólogo, vayan donde su cardiólogo. Pero sí hay que monitorizar la parte renal en todo paciente con obesidad. Pueden conseguirme en Instagram en @unestilodevidafit, y el número es 809-775-1834, el doctor Carlos Lebrón. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, a toda la audiencia que nos ha venido escuchando. Mañana tenemos más información. Les recordamos que mañana es el Día Mundial de la Hipertensión. Vamos a tener a la doctora Máxima Méndez, que nos va a estar dando muchísima información de valor. Los dejo, que tengan feliz tarde y nos vemos mañana. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud. Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte. Ay, doctor, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, gracias al grupo por invitarme.